Buenos días, hermanos, y todos aquellos que nos acompañéis esta mañana. Seguimos la serie que ya tenemos para este año, Amar como Jesús amó, y es todo un reto, ¿no? El tema que hoy nos ocupa es amar en medio del sufrimiento. Y esto es algo que todos estamos, de alguna manera, en algún momento nos ha tocado, ¿no? ¿Quién no ha sufrido en mayor o menor medida hoy? O a lo largo de la vida, o a lo largo de nuestra existencia, en algún momento, que no ha tenido una contrariedad, un dolor que le ha generado angustia, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto?, preguntó mi padre mientras yacía moribundo. Gran parte de las enseñanzas de los grandes filósofos o los grandes pensadores religiosos han versado sobre el significado del sufrimiento. Y es que en la medida que somos conscientes, el sufrimiento ya aparece ahí. Si no es en otros porque lo vemos, es en nosotros mismos cuando lo experimentamos. Y pensamos que quizás después de tantos años, después de la tecnología que ahora tenemos, de las sociedades en teoría más justas que hay, de los cuidados que la sanidad nos ofrece, hoy el sufrimiento pues sería de manera distinta, ¿no? Pero hoy nos sentimos hoy mucho más impactados por el sufrimiento que se sentían impactados los antiguos, nuestros ancestros. En la Europa medieval, aproximadamente 1 de cada 5 niños moría antes del primer año. Y solo la mitad de los niños sobrevivían a los 10. Solo la mitad de los niños. Y esto ha quedado registrado en los diarios, de tal manera que revelan cómo encajaban en aquellos tiempos aquella dureza y aquel sufrimiento y aquel duelo mucho mejor que nosotros. Y eso que nosotros en teoría vivimos en sociedades que nos ofrecen más bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la cultura occidental impera el punto de vista secular de que todo lo que existe es este mundo material, no hay más. Y el significado de esta vida es tener la libertad de elegir aquello que te hace más feliz, aquello que te llena, que te provoca la felicidad. Ese es el único fin. Y desde esta perspectiva, el sufrimiento no tiene lugar. El sufrimiento hay que eliminarlo a la mínima expresión. Puesto que no podemos, pues casi lo metemos debajo de la alfombra, ¿no? Nadie quiere hablar de este tema. Según este enfoque, debemos evitar el sufrimiento a cualquier coste o minimizarlo lo mínimo posible. Pero esto es imposible, ¿no? Nos gustaría tener un interruptor, ¿no? Como el interruptor de la luz aquí, y cuando vamos a sufrir o tenemos un dolor, desconectarlo, ¿no? Yo a veces se lo digo a mis pacientes, le digo, todavía no hemos inventado ese interruptor. No sé si llegaremos a inventarlo, ¿no? El sufrimiento es inevitable y muchas veces irreductible. Y puesto que eso es así, a veces tenemos que buscar en otros lugares consuelo, ¿no? En las religiones, en el karma, en el budismo o en la filosofía, dentro del estoicismo griego, intentar afrontar el sufrimiento, el malestar, de manera estoica. No vamos a hacer un estudio, aunque sería muy interesante ver cómo en las diferentes culturas, las diferentes religiones y filosofías han afrontado el tema del sufrimiento y qué significado le han dado. Preparando el tema estuve leyendo una entrevista a Eduardo Bruera, que es un experto en cuidados paliativos. Él es argentino y es oncólogo de medicina preventiva en un hospital de Houston. Dice, cuando uno está en el lecho de muerte, solo quiere estar con su familia y no sufrir. Poco más se pide, resuelve sincero Eduardo Bruera, oncólogo y experto en cuidados paliativos. La muerte nos va a llegar a todos, enfatiza el oncólogo, que reclama dejar de mirar a otro lado y reforzar los cuidados al final de la vida. Él es un médico que se dedica a cuidar a las personas que están en estado terminal.
Ha estado a pie de cama acompañando el final de la vida demasiadas veces, dice. Yo lo que veo es que lo que es importante para ellos, y dicen que es estar cerca de su gente querida, no ser carga para ellos, estar libres de sufrimiento y también, en la mayoría de los casos, reinsentar su realización espiritual. A la pregunta que le hace el periodista, ¿se puede aliviar el sufrimiento? Bueno, ¿se puede aliviar el sufrimiento? Sí, pero ¿se puede eliminar el sufrimiento? No. Yo diría que, desgraciadamente, no podemos eliminar el sufrimiento. Y es que hay dos binomios, ¿no? Si lo reducimos a la mínima expresión, por un lado tenemos el dolor, ¿no?, del que huimos o nos replegamos, como hacen quizás las células o seres que no tienen un sistema nervioso como el nuestro, cuando ven que algo no está, lo que hacen es huir o replegarse. Y el placer es lo que buscamos, ¿no?, aquello que nos sienta bien, y entonces vamos hacia ellos, ¿no? La célula va hacia aquello que le provoca alimento o que le va bien, y entonces, cuando hay un dolor, se repliega sobre sí misma. Pero el dolor y el sufrimiento es algo más complejo en el ser humano, ¿no? El dolor produce malestar, produce a veces depresión, produce angustia y produce sufrimiento. Y el placer, por el contrario, produce bienestar, produce alegría, produce gozo y produce felicidad. Todos nos gustaría estar en este segundo nivel, ¿no? No es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es el sufrimiento. Pero no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Los que se dedican a estudiar esto dicen que actúa por vías distintas. Aunque están relacionados, el dolor y el sufrimiento actúan de manera distinta. Para resumir, el dolor es la respuesta de un organismo ante una agresión. Tú te quemas y entonces hay un proceso que se desencadena. Hay unas células ahí, unos terminales nerviosos nociceptivos que se activan y te produce dolor, y unas sustancias que se segregan que hace que tú apartes la mano rápidamente, ¿no? El sufrimiento es algo más complejo en los seres humanos, es algo más elaborado. ¿Por qué? Porque requiere una conciencia. Y hay estudios que demuestran que personas pueden tener dolor, pero no tener conciencia de ese dolor. Y entonces su sufrimiento es menor. Esto me recordaba una película o un libro que leí hace tiempo. El libro se titula Un mundo feliz. Es un libro de Aldous Huxley, pero se escribió en 1932. Pero es muy profético este libro. Él habla de una pastilla maravillosa que quizás todos quisiéramos tener. La pastilla se llama Soma. Hay una versión en Netflix que yo la vi hace 2 años, no sé cómo se titula porque ya no tengo Netflix, pero si a alguno le interesa. Y es una droga que se utiliza en una sociedad futurista porque es una sustancia que proporciona a las personas una sensación de bienestar, de euforia y de felicidad, pero de alguna manera artificial. En este caso se usa como herramienta de control social en la novela, ya que mantiene a la población contenta, apacible, suprimiendo emociones negativas o descontento. Es decir, cuando te encontrabas un poquito cierto malestar o que no te acabas de encontrar bien, una pastillita de Soma. Que no te acabas de encontrar bien, pues otra pastillita de Soma, hasta que ya empezamos a ver y a sentirnos todos felices. Pensando en esto, pensaba que la sociedad en que vivimos tiene mucho que parecerse, ¿no? En el 2004, todos sabemos la crisis económica que hubo aquí, ¿no? En el 2005 tuvimos un congreso de médicos que se hablaba sobre el consumo de psicofármacos en España. Entonces se hacen luego unas preguntas, escribí una pregunta. Y la pregunta era que yo pensaba, o por lo menos que dijera, que explicara, por qué en España, aun a pesar de la situación económica que vivíamos tan tremenda, no había mucho movimiento social. La gente estaba, bueno, a pesar de la situación que vivíamos, relativamente plácida.
Y la pregunta era, ¿no es que tenemos quizás dopada a nuestra población y entonces incapaz de responder ante estas situaciones? Y es que en la sociedad en que vivimos lo acabamos medicando todo. Y lo hablo casi desde un punto de vista médico. La gente viene a buscar medicación por el descontento, por la soledad, por un poquito de angustia, por la tristeza, por el lloro, por un mínimo malestar. Todos vamos buscando algo que nos dé y que nos restaure ese equilibrio emocional y nos vuelva a la felicidad. Y esto se parecía mucho al soma, ¿no? El sufrimiento es un concepto abstracto. Es decir, el sufrimiento está ahí. Cuando yo estudiaba, nos decían que la enfermedad realmente no existe, es un abstracto que nosotros hemos creado para comprender cómo funciona la enfermedad en las personas. Lo que realmente existe son personas que sufren y son a las que tú tienes que atender. La enfermedad no deja de ser un abstracto que tú has hecho para entender eso. Lo mismo pasa con el sufrimiento. El sufrimiento no deja de ser un concepto abstracto. Lo que hay son personas que sufren. Eso sí. Pero esa persona que sufre puede ser, por un lado, sujeto, pasivo, es decir, sufre el sufrimiento, y por otro lado también puede ser un sujeto activo que ayuda para que otras personas no sufran, ¿no? Es decir, a veces sufrimos y a veces somos objeto de esa ayuda hacia nosotros o nosotros somos ayudadores hacia otros que sufren. Os voy a contar una historia, prestar atención. Es una historia real. Dice, mi crisis de fe ocurrió nada más ser adulta. Es una historia con la cual me identifico en parte. Lejos de cualquier sufrimiento personal importante. Como médico había visto de todo. Niños arrojados desde camiones, accidentes de todo tipo, diagnósticos precoces de cáncer en mujeres jóvenes, infartos mortales en el mismo día de Navidad que aparecían muertos. Dice, todo este tiempo, junto con mi marido, luchábamos con estas circunstancias desafiantes y nuestra fe era puesta a prueba. Dios aumentó nuestra fe de tal modo que confiábamos en Él, aunque no lo entendiéramos. Conocer las complejidades de la fisiología humana nos hace pensar más, viendo realmente la fragilidad de la vida, la fragilidad de nuestra vida, la vulnerabilidad en la que vivimos. Dice, para mí el verdadero milagro de la vida a estas alturas es ¿por qué no estás muerto ya ante esa fragilidad de la vida? Este equilibrio es tan delicado que nuestra existencia parece peligrar cada segundo y sin embargo aquí seguimos vivos todavía. Pensé que la naturaleza está en un equilibrio muy delicado y tenue, todo por la gracia de Dios. Así pues, la idea de por qué sucede el dolor y el sufrimiento y la gente preguntándose por qué, no era parte de nuestra narrativa, no era algo que yo me hiciera esta pregunta. Más bien preguntaba, ¿por qué no yo? Ante todo el sufrimiento, ¿por qué no yo? ¿Qué he hecho yo para merecer este abanico inmenso de bendiciones inquebrantables?, se preguntaba ella. A principios del 2012, a mi madre le diagnosticaron cáncer de ovario con metástasis, con un pronóstico terminal. Al final de su enfermedad cada vez desvariaba más mentalmente, pero sorprendentemente lo que citaba eran las Escrituras, decía ella. Cuando la enterramos, mi oración era que el Señor colocase su palabra en un lugar tan profundo en mi corazón que cuando mi mente estuviera en una situación así, solo fuera capaz de devolverle a Dios esas palabras que yo había aprendido en la palabra de Dios. En agosto del 2012 dimos la bienvenida a nuestro tercer hijo. 14 semanas después, una tarde hermosa y templada de noviembre, regresé a casa del trabajo hacia ese dichoso caos que era nuestro hogar. Y justo cuando la niñera despertaba a nuestro bebé de la siesta, oí sus gritos de terror que tardaron varios segundos en penetrar en mi conciencia. Entré en mi dormitorio sabiendo casi exactamente lo que había ocurrido. Sabía que había muerto mi hijo, antes incluso de poner mis ojos sobre él. Mi primer pensamiento fue Job 1:21.
El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Seguido muy de cerca por este versículo de 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Todos los años de formación combinados con el increíble poder del Espíritu Santo para dotarte exactamente con lo que necesitas vino sobre mí. Llamé a mi marido y le comuniqué la muerte de nuestro hijo. Llamé a emergencias, aunque sabía que era una mera formalidad. Pero me negué, no iba a renunciar a mi bebé sin luchar, o al menos sin discutir con Dios. Sabía que había dicho, pedid y se os dará, y no recibís porque no pedís. Y sabía también la historia de la viuda ante el juez, esa viuda molesta, lo suficientemente para cansar al juez y que le otorgara su petición. Y también sabía de la mostaza, la semilla está pequeña, pero que era capaz de crecer. Durante 1 hora, mi marido y yo, junto con nuestra niñera, oramos para que nuestro hijo resucitase. Una resurrección real y física, como la de Lázaro. Fuimos ante el trono de Dios valientemente, completamente lúcidos, no afligidos por el dolor, y le pedimos todo lo que directamente que pudimos a Dios que nos devolviera a nuestro bebé. Hágase tu voluntad. Dios escuchó su oración y dijo no. Y yo le respondí, de acuerdo, pero tú tendrás que sostenernos para pasar por esto, porque nosotros solos no podremos. La causa de la muerte fue el síndrome de la muerte súbita del lactante. Ni siquiera estaba enfermo el niño. Pero el final no ha sido escrito. El Señor nos ha mostrado una y otra vez que nunca pretendió que pasáramos por esto solos. Él se ha dado a sí mismo y nos ha dado su cuerpo, el cuerpo de Cristo. A la mañana siguiente, 2 de nuestros amigos se presentaron en casa sin avisar para cuidar de nuestros hijos. Nuestra comunidad, la Redeemer Church, movilizó a un ejército de guerreros de oración y ayuda. Nos enviaron comida, nos cuidaron, prestaron los apartamentos y sus casas para que nuestras familias que venían de lugares diferentes tuvieran alojamiento, planearon el funeral, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se nos permitió descender a las mismas profundidades de nuestro duelo, experimentar toda la angustia y la agonía que habíamos pasado para emerger al otro lado. Cuando emergimos, nuestra comunidad había sido transformada en unidad por medio del sufrimiento. ¿Qué aprendemos de esta historia? Una historia real. Voy a decir 3 cosas que he sacado yo de ella. La primera, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida a la hora de afrontar situaciones adversas. La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida a la hora de afrontar situaciones adversas. La palabra muchas veces es como un martillo, ¿no?, que quebranta, pero también como un bálsamo, como un aceite que cura. Y me acordé del Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su meditación, su delicia cada día. Y la pregunta es, ¿qué grado de importancia le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Pensamos que vamos a resistir los embates que la vida nos tiene preparado o nos van a sobrevenir sin estar arraigados en su palabra? Lo que la palabra de Dios nos declara es que si la palabra no es el fundamento de tu vida, no es el fundamento de la meditación cada día de tu vida, caerás. Cuando venga esa situación, caerás. Lo vemos en la parábola del sembrador. Las diferentes tierras. Se siembra la semilla
pero una cae en un terreno superficial y ¿qué pasa? El diablo viene, la arrebata para que no la entiendan y no la comprendan. Es importante conocer la palabra de Dios y no solamente conocerla, comprenderla. ¿Qué pasa en el segundo terreno? Que la semilla no tiene raíz, no se arraiga en la tierra y cuando vienen las tempestades se la lleva también. Y la tercera, las distracciones de este mundo, las responsabilidades, tantas cosas que hay a nuestro alrededor y que nos distraen, ahoga la palabra de Dios y hace que no lleve su fruto. Solamente una es la que prospera, la que atiende la palabra de Dios, la que cree en la palabra de Dios, la que permanece en la palabra de Dios. Nosotros, ¿dónde nos encontramos? Porque el momento difícil vendrá y si no estás arraigado, caerás. Dice de aquel que medita en la palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto recuerda un poco Jeremías 17, 7, 8. Dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quieres ser tú ese árbol verde? ¿Quieres ser tú ese árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae? ¿Dónde te vas a arraigar? Solamente hay un lugar, en la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿A qué comes 3 veces al día? Y a lo mejor te saltas una, ¿no? Pero acabas comiendo, ¿no? ¿Cuántas veces comes la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te nutres de la palabra de Dios? La segunda cosa que descubrí en esta historia, la importancia de la oración. Es decir, la importancia de estar en comunión con Dios, la importancia de comunicarnos con Dios. Dios está abierto a recibir nuestras oraciones, nuestras quejas también, y también nuestras preguntas, también nuestra adoración. Los salmos son una prueba de ello. A mí me encantan los salmos. Mi mujer dice, seguramente que acabarás leyendo un salmo. Es mi debilidad, siempre acabo leyendo un salmo. Santiago 5:3 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Está alguno triste? ¿Qué dice? Haga oración. A veces nuestra oración es como una agonía que nace de situaciones tan adversas que nos cuesta casi hasta orar. No tenemos ni fuerzas para orar. No tenemos fuerzas para bregar con el dolor y el sufrimiento, porque no es fácil. Lo hemos visto en los Salmos, lo hemos leído en la historia de Job, en la vida de muchos cristianos hoy. Y voy a leer un párrafo. Al final no le voy a hacer caso a mi mujer y voy a leer un pequeño párrafo en el Salmo 77. Dice, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y el salmista dice, enfermedad mía es esta. Y es que cuando estamos en crisis entramos en ese bucle, ¿no?, de preguntas que son tan difíciles de responder, ¿no? O por lo menos no tenemos la respuesta rápidamente a esas preguntas, ¿no? Y entramos en un bucle hasta que el salmista se da cuenta y dice, bueno, es que tengo una enfermedad de bucle, no salgo de aquí. Dice, hasta que medité en lo que Dios ya había hecho por mí. No vamos a examinar este salmo, ni mucho menos. Las crisis nos pueden llevar a esta enfermedad, ¿no? Hay un aspecto personal e íntimo en la oración.
Y el sufrimiento no deja de ser un enigma. Y a veces difícil de encontrar una explicación. Muchas veces ni la encontramos. En el devocional que Celia nos está haciendo, y doy las gracias a Celia por él, la verdad que nos ayuda cada día, en el número 21 nos habla de las distintas fuentes del sufrimiento. Una es nuestro pecado, es decir, nosotros somos los responsables. Es decir, no lo hemos buscado a pulso, ¿no? Otras veces es el pecado de otros. El pecado de otros tiene sus consecuencias muchas veces en nosotros. Otras veces son las catástrofes naturales evitables. Las personas que no tomaron las medidas preventivas necesarias, ¿no? Pero a veces hay catástrofes naturales inevitables. Responsable la naturaleza, la caída, el mundo caído. Y Job nos habla del sufrimiento inocente. El tema da para mucho, pero tenemos que ir reduciendo, ¿no? El último versículo que quiero compartir con vosotros en este apartado de la oración es 1 5:7. Y quiero que os quedéis con él y que lo pongáis en vuestra casa, en algún sitio que lo veáis, Dice así: echando toda vuestra ansiedad o angustia sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Os creéis esto? Echando toda vuestra ansiedad o angustia sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si este texto fuéramos capaces de aplicarlo cada día en nuestras vidas, sería como un antídoto contra la angustia y la ansiedad. ¿Sabéis lo que es un antídoto, no? Nos dice que echemos, que volquemos, que nos desprendamos de toda nuestra carga, nuestra angustia y la pongamos sobre él. Seguramente que tienes carga y angustia hoy. No hace falta que me lo digas, pero sé que cada uno de nosotros lo tenemos, ¿no es así? Que nos provoca angustia, que no la podemos sobrellevar. Es que no la tenemos que sobrellevar, la tenemos que echar en él, volcar en él, dejársela a él. ¿Cuántas cosas hay que nos producen angustia en nuestras vidas? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas incertidumbres? ¿Cuántas inseguridades hay en nosotros? Todo, dice la palabra, todo sobre él. ¿Y qué nos dice de él? Dice, tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, no nos dejará. Quizás no encontremos una explicación a nuestro sufrimiento, pero la respuesta cristiana es que el Dios Todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra se ha encarnado en Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Y Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Tercera cosa que vemos, la importancia de la comunión y la comunidad. Se sabe, y esto por estudios de los que se dedican a estudiar el tema, que la mejor manera de afrontar las situaciones adversas es a través de la ayuda que podamos recibir de otros. La red social que podamos tener en estas situaciones mide el grado de impacto que la adversidad y el sufrimiento puede tener en nuestras vidas. Es decir, una buena comunidad, una buena red social, personas que te acompañen puede reducir el impacto del sufrimiento y de la adversidad en ti. Y esto se sabe que el dolor, por ejemplo, de una persona sola lo vive con mucho mayor sufrimiento que si está acompañada, aunque esa persona acompañada esté contigo en el sofá viendo la tele. Simplemente este hecho hace que el dolor se mitigue. Dice la palabra, sobrellevad unos las cargas de los otros, orad uno por los otros, amaros unos a otros. Las maneras que podemos ayudar son diferentes. Depende de las habilidades del ayudador como de las necesidades del que necesita ayuda, ¿no? No todos podemos ayudar todo. A lo mejor a uno se le da bien cocinar. Si no se te da bien, no ayudes cocinando. A lo mejor lo acabas estropeando. Pero alguna habilidad podemos tener con la cual podemos ayudar a una persona que es necesitada. Puede ser incluso solamente escuchar de una manera activa, ofrecer apoyo emocional, acompañar, aliviar el dolor si eres médico, sobrellevar una carga con él, preguntarle cómo puedes ayudarle de forma práctica, ofrecer tu tiempo, proporcionar recursos útiles, enviar mensajes de ánimo, orar, mostrar comprensión, animar,
llevarle alimentos, visitar, llorar junto a Él. Hay tantas cosas. Dice que cuando emergimos, nuestra comunidad había sido transformada en unidad por medio del sufrimiento. Dios utiliza el mal no para destruirnos, sino para transformarnos. Y voy a leer un pasaje que se encuentra en Romanos 5. Solamente son 5 versículos. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Esta es la parte bonita, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Pero el apóstol Pablo continúa y dice, y no solo eso, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, en el sufrimiento, dicen otras versiones, sabiendo que la tribulación y el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay manera de fortalecer un músculo si no vas al gimnasio y haces pesas, ¿no? ¿Quieres tener un cuerpo? Hay que trabajarlo. Pregúntale a Ítalo, ¿no? No llegamos a Ítalo, pero a veces lo intentamos, ¿no? Igualmente, la paciencia, el carácter cristiano y la esperanza se desarrollan ahí en medio del sufrimiento. Los sufrimientos no solo no acaban con la realidad de las bendiciones que Pablo había declarado anteriormente, sino que son en sí mismos oportunidades para gloriarnos en las tribulaciones. Los sufrimientos, en vez de amenazar o debilitar nuestra esperanza, como podríamos pensar, quizás, aumentará la seguridad de nuestra esperanza. Pero en este pasaje podemos aprender 4 cosas. Sé que doy mucho material, pero si alguno no se queda con algo, luego lo puede volver a escuchar. Esa es la ventaja que hay, ¿no? 4 cosas. Se afirman 4 cosas que pueden ayudarnos a una mejor perspectiva para afrontar el sufrimiento. La primera sería: el sufrimiento forma parte de una vida cristiana coherente. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres vivir de manera coherente tu vida cristiana? El apóstol decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo hostil, ajeno a Dios y a sus valores. Y vamos a sufrir. Que no te lleve de sorpresa, ¿no? Que un día sufras. No es que Dios quiera que sufras, pero el sufrimiento es parte inherente de la situación en que vivimos después de la caída. Segundo, Dios se sirve del sufrimiento para llevar a cabo sus propósitos. Las pruebas de la vida son un medio de poner a prueba también nuestra fe. ¿Tienes fe? Cuando todo va bien, estamos todos contentos. ¿Y cuando las cosas cambian? ¿Y cuando nuestra vida es golpeada? Bien por el sufrimiento que vemos en seres queridos o bien en nosotros mismos. Ahí es donde probamos el vigor y el compromiso de nuestra fe. Si es paja o si es grano. Nos gustaría que no fuera así, esa es la verdad. No deseamos sufrir, no deseamos experimentar el sufrimiento. No, yo por lo menos no anhelo experiencias dolorosas. No quisiera sufrir, pero vendrán los sufrimientos. Si somos honestos, con demasiada facilidad, cuando todo nos va bien, nos amoldamos al mundo en que vivimos, ¿no? Y somos proclives a perder el fervor hacia Dios y hacia sus propósitos. Y buscamos la seguridad ya no tanto en Él, sino en las cosas que nos ofrece la vida, ¿no?
ocasiones pienso que me gustaría madurar, pero sin tener que sufrir. Me gustaría tener que también tomarme esa pastilla Soma para no tener que sufrir y madurar sin sufrir. Pero no sé si eso es posible. Igual que no es posible desarrollar un músculo sin ir al gimnasio, no sé si hay pastillas para desarrollarte y ponerte musculoso, tampoco es posible madurar sin tener que sufrir. Sin embargo, en mi ser interno, sé que no estoy hecho así, que a veces solo el sufrimiento es el que me puede ayudar para romper estos vínculos con el mundo y sus placeres. Tantas cosas hay que nos quieren atrapar y a veces es a través del sufrimiento que Dios nos pule. Tercero, hemos de gozarnos en medio del sufrimiento, pero no de él, no en el sufrimiento mismo. Algunos cristianos alaban a Dios por el cáncer o por la muerte de un ser querido. Yo no creo que debamos de alabar a Dios por el cáncer, ni por las maldades, ni por el pecado, ni por las consecuencias del pecado que pueda ocurrir en nuestra vida. Nunca hemos de alabar a Dios por las cosas malas, ni gozarnos en ellas. Dios aborrece estas cosas. Cristo ha venido para abolir y quitar eso. No forman parte de la creación original. Y Pablo nos llama a gloriarnos en medio de las aflicciones, pero nunca nos pide que estemos contentos con esa aflicción. Y es que Dios utiliza el mal existente no para destruirnos, como dije antes, sino para transformarnos. Y por último, el sufrimiento que Pablo habla aquí incluye todas las dificultades de la vida. Hemos leído, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y más adelante el apóstol Pablo habla en ese capítulo 8 al final, un capítulo tan precioso, que yo muchas veces lo he llamado la lógica de la fe. ¿Tú tienes fe en Dios? Si Dios ha sido capaz de haber hecho eso por ti, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Hace una pregunta retórica el apóstol Pablo. ¿Quién puede hacerlo? ¿La tribulación lo puede hacer? ¿Lo puede hacer la angustia en la que estás viviendo? ¿La persecución que estás sufriendo? ¿El hambre que estás padeciendo? ¿La desnudez en la que vives? ¿O el peligro o la espada? ¿El hecho de que te vas a morir o que puedes morir? ¿Esto te va a separar del amor de Cristo? Y termina diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, toda experiencia que tú puedas sufrir en esta vida o padecer en esta vida, nada de esto te puede separar si tú te agarras del amor de Cristo. Esta es la lógica de la fe. ¿La aplicamos en nuestras vidas o sucumbimos ante el mínimo malestar? Vamos a terminar. Hemos leído la historia en Juan 11, una historia preciosa. ¿Y qué vemos ahí? Vemos, por un lado, a Jesús compadeciéndose de sus amigas, de lo que estaban sufriendo por causa de la pérdida de su hermano. Y nos dice que Jesús lloró. La palabra esta, que dice que estaba en tan angustia de espíritu que todo su cuerpo se conmociona, quiere decir que se apoderó de Jesús una emoción tan incontrolable que le arrancó gemidos del corazón. Es decir, la situación esa, para él era tal que le arrancaba gemidos del corazón. La versión indica bufar como un animal, es decir, era algo tan contrario a los propósitos de Dios, el sufrimiento que estaba viendo, que no solamente lloraba identificándose con el sufrimiento que tenían sus amigas por lo que había ocurrido por la pérdida de Lázaro, sino por la realidad del pecado y lo que había hecho el pecado en el mundo y en la sociedad. Y era algo que se revelaba dentro de él. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado.
y lo hizo por nosotros. En Getsemaní lo vemos luchando. Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el apóstol Lucas, que no era apóstol, pero el escritor Lucas, dice que su sudor eran como gotas de sangre, que indica el sufrimiento que estaba padeciendo en esos momentos. Dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Y ese gozo puesto delante de él, ¿quiénes son? Somos nosotros. Él se estaba gozando en la salvación que iba a traer para cada uno de nosotros. Y dice que soportó el oprobio por el gozo puesto delante de él. Jesús lloró, Jesús se compadeció, pero Jesús no solamente se compadeció. Jesús no era un estoico que afrontaba el dolor y el sufrimiento como diciendo, venga aquí estoy yo. Mi filosofía me ha pertrechado para ser insensible a cualquiera. No, Jesús lloró y nos permite a nosotros que también lloremos. Claro que puedes llorar cuando estás en sufrimiento, cuando tienes una pérdida, cuando tienes dolor. Dios no te lo impide que llores. Lo que Dios quiere darte es esperanza. Lo que Dios quiere es que llores con esperanza, no desesperadamente. Y es que Jesús tiene compasión de nosotros, pero nos abre una puerta a la esperanza. Una esperanza maravillosa. Fijaros lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los estoicos? Que los estoicos de hoy mueren estoicamente pero sin esperanza. Nosotros podemos morir incluso llorando, pero con esperanza. Y vamos a terminar con otro versículo. Romanos 8:18, para que os quede y nos quede en cada uno de nosotros. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, está hablando el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Que el Señor os bendiga.